Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Nuevamente compartiendo con ustedes, Faith Orthodox Baptist Church, la palabra de Dios. Para mí una bendición poder compartir con todo aquel que quiere escuchar, conocer, entender lo que Dios espera del ser humano. Hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas, hay mucho lo que ustedes quieran. Se respeta cada creencia, no vamos a discutir por nada con nadie. Simplemente predicamos, enseñamos, proclamamos lo que aprendemos, que es la palabra de Dios, donde hemos fundamentado nuestra fe y la queremos compartir con todo aquel que quiere escuchar, que quiera creer, que quiera saber, pues esta es la enseñanza, pues, acerca de qué, de lo espiritual, la vida en este mundo, que es el propósito y cada cosa de ello. Estamos estudiando los domingos de Efesios, vamos en el capítulo 1, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos entrando ahondando un poco en el capítulo 1, vamos en el versículo 15. Esta mañana vamos a ver el 15 al 23. Siempre usamos la versión antigua, Reina Valera, para predicar, pero para confirmar y ver la otra versión usamos la Biblia Las Américas, Biblia de estudio, que nos beneficia o nos bendice con palabras más de acorde a nuestro entendimiento. Porque muchas veces la Biblia nos habla palabras y no nos quedamos de ¿qué eso qué quiere decir? Pues necesitamos entrar en un ahondamiento más profundo para poder entender las cosas de Dios. Y si hablamos de lo espiritual, pues también necesitamos entender lo espiritual. Ahorita vamos a ver este punto y vamos a tratar de explicar un poco más amplio de qué se trata. Y en esta mañana vamos a orar primeramente. Mi yerno acaba de fallecer un tío de él, le damos a la familia Padrón, ¿verdad? La familia Padrón, nuestro más sincero pésame y pues es algo que Dios ha propuesto para la humanidad, que nazcamos, crezcamos, llegamos a una edad y hasta ahí. Eso es, no que no duelan las pérdidas de vida, claro, pero más cuando son en accidentes o en una forma más terrible. Pero es una enfermedad, el propósito del Señor, muchas veces no quisiéramos que nuestros seres queridos murieran, pero Dios sabe el sufrimiento de cada persona. Nosotros no podemos saber, a veces pensamos por qué Dios lo permite, pues porque es la definición o la finalidad de todo ser humano el morir un día, porque hay un propósito más grande que el vivir en esta tierra, ¿verdad? Estamos orando por la familia Padrón y que el Señor les dé consuelo y fortaleza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, en este momento nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Imploramos, Señor, perdón por nuestras faltas y dándote gracias por todo aquello que has prosperado en nuestras vidas, las bendiciones que has derramado. Pidiéndote, Señor, consuelo, paz a la familia Padrón, Señor, familia de mi yerno, Iturralde, Padrón Iturralde, que te seas tú con ellos, que los fortalezcas, que le des la fuerza, la que se necesita para salir adelante, que le suplas las necesidades, porque el Señor, el perder un ser nuestro, su vida, trae consecuencias también económicas. Te pedimos que obres en todo ello, Señor, que fortalezca salud, hijos, a sus esposas, toda la familia, Señor, en general, sobrinos, parientes, todos, Señor, amigos inclusive. Sé con ellos y Padre, pues te damos gracias por esa vida, te damos gracias por el tiempo que él vivió, te damos gracias que el Señor lo recojas en tu seno, lo tengas en tu descanso, en tu amor y en tu misericordia. Bendice esta predicación, Señor, bendice a aquellos que con gusto escuchan, quieren entender, quieren aprender acerca de ti, Padre, acerca de tu Hijo, acerca de tu obra de misericordia, Señor. Ponemos todo en tus santas manos. Úsame grandemente, Señor. Quita de mí cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier movimiento, Señor, cualquier palabra que no esté de acuerdo a lo que tú propones para la enseñanza, Señor. Se convence igualmente, dale fortaleza, porque pues no es fácil, Señor, para personas jóvenes a veces
estar atentos a la palabra. Gracias porque has puesto en su corazón, Señor, el ayudarnos. Bendice pues a la familia, bendice a nuestros parientes donde quiero que se encuentren. Bendice a tus siervos, las iglesias que en estos momentos están teniendo servicio de agradecimiento, Señor, y dándote gracias y aprendiendo más de tu palabra. Bendice a tus obreros, a tus misioneros y a todos nuestros hermanos, no nomás en este país, sino alrededor del mundo, porque la iglesia no es el templo local, es el cuerpo humano, todo aquel que se congregue en tu nombre, glorificando tu nombre y nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo, bendícelos, sé con ellos y con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber orado, vamos a pedirle a ver si que nos lea, como siempre, en la versión antigua Reina Valera, la porción de la palabra en Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23, y luego pasamos y lo leemos en la Biblia de las Américas, como nos lo presenta. Adelante, Beth. Dice la palabra de Dios, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor haciendo todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella superminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Amén. Gracias, Beth. Ahora les voy a leer la porción, pero en la Biblia de las Américas. Biblia de estudio, lo he dicho, lo repito, una Biblia de estudio que se acerca un poco más al griego. Habla un poco diferente en la expresión, pero no en la definición de las palabras. Dice la palabra del Señor así en la Biblia de las Américas, el 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. El 16. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. El 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. 19, ¿verdad? Para nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. 20, el cual obró en Cristo, le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El 21, muy por encima de todos principados, autoridades, poder, dominio y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22, y todo se metió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Creo que gracias a Dios que podemos tener varios tipos de formas de lectura, pero una misma definición. ¿Qué es el propósito? Bueno, podemos decir Pablo, porque estaba Pablo orando por la iglesia de Efesios, pero no es un punto nada más la iglesia de Efesios. Cuando Pablo ora, no nomás ora, dice por todos los santos, o sea, por todas las iglesias, por todos los creyentes. La iglesia es la gente, las personas que componen el grupo
la reunión en un templo. El templo es el edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Viene, dice, lo repito, dice el 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor hacia todos los santos, qué es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de los Efesios? Pero podemos ver y entender que no nomás a los Efesios, sino también a la de Colosenses, a los tesalonicenses. Pablo hace similares oraciones, orando siempre por el cuerpo de Cristo. Vemos entonces que Pablo en un constante enseñar de que la oración tiene poder para soportar o darle fuerzas a los creyentes. Hay un versículo que dice, oraos los unos por los otros, orar en todo tiempo. La Biblia nos habla mucho de la oración, ¿verdad? Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, damos gracias a Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, siempre, orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Vemos que en Colosenses y Efesios es casi similar lo que nos presenta en el 15, por cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, perdón, y amor hacia todos los santos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el 15? Estoy constantemente orando por ustedes. Y es un consejo no nomás para las iglesias, aquellas Efesios de la antigüedad, donde creció la iglesia, la primera iglesia cristiana, ¿verdad? Por eso dice Pablo, ¿verdad? El 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. En Efesios 3, 17 al 19 dice, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. O sea, el resultado, para que arraigados y fundados en amor, precisamente ese es un punto muy importante. Arraigados y fundados, o sea, firmes en el amor, puedes bien comprender todo, con todos los santos, fíjese, con toda la iglesia, no nomás la local, no nomás la del país, sino con todos los santos alrededor del mundo, cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud, para que seas lleno de todo el conocimiento, plenamente comprendas y entiendas el amor a todos los santos y puedas tener en ti ese amor para los demás. Así como Cristo amó a la iglesia, así como se dio por ella, así nosotros debemos amar a la iglesia como hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debe haber en nosotros esa verdad. Porque sin Cristo, sin Dios, sin un conocimiento de la palabra de Dios, no hay nada. Aún intelectualmente podemos conocer y entender la palabra de Dios, pero no espiritualmente. ¿Cómo podemos entender lo espiritual? Dice 1 Corintios 2, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Son preguntas. Pero hay una afirmación muy grande aquí abajo de este versículo. 1 Corintios 2, 16. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio la mente de Cristo? Porque para entender lo espiritual sin Cristo no podemos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Lo voy a pedir a ver si que me lo lea. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Espiritualmente, se han de examinar. Cuando ese animal lo he dicho, y lo repito, no es una ofensa, es una comparación. Porque el animal come, vive y no sabe ni qué, por decirlo más entendiblemente, ni qué onda, ni qué está pasando, ni qué va a pasar. Pero el ser humano tiene la mente completamente. Esa es la razón por qué la compara con los animales en la Biblia. Porque los animales son, por su naturaleza, no son pensantes, son animales. Porque reaccionan según su necesidad. Tienen hambre, comen, tienen sueño, duermen,
tienen que hacer necesidades, no van al baño a hacer necesidades, donde quiera, ¿por qué? Porque no tienen intelecto, no tienen entendimiento. ¿Es muy necesario el intelecto? Sí, pero también es necesario entender que lo espiritual se debe entender espiritualmente, como vimos ahí en 1 Corintios 2:14. ¿Para qué es ese punto? Bueno, ahí en Filipenses 2:5, ¿qué nos dice? ¿Qué es el propósito? Que tengamos la mente de Cristo. ¿Cuál es el? Adelante. Filipenses 2:5. Sí, 2:5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haga pues, gracias, haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es el propósito de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aparte, en Romanos 8:29, hay un propósito para todo esto. Si me lo lees, ves si estaría bien. Lo tienes. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. Estamos siendo formados. Tenemos la mente de Cristo. El Señor sigue ahí precisamente en Filipenses 1:6. Nos habla de que qué está haciendo en nosotros el Señor. ¿Qué está forjando en nosotros? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada cristiano es una obra que está llevando a cabo, así como las construcciones. Que dice construcción en obra. Así está el ser humano, el creyente, siendo formado, transformado. Pues tenemos la mente de Cristo, tenemos esa bendición de poder tener ese sentir que hubo en Cristo. El amor por los demás, el estar esperando que todo aquel que oye la palabra de Dios sea edificado a manera que crezca espiritualmente. Pero recordemos lo que dice 1 Corintios 2:14. Puede haber mucho conocimiento, pero ¿qué? Sin el Espíritu Santo de Dios no tenemos nada, porque ya lo vimos, repítelo, mira, en 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Entonces, si nosotros los cristianos verdaderamente hemos hecho una decisión verdadera, sincera, de todo corazón, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, estamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque estamos discerniendo espiritualmente todas las cosas. Hemos crecido a una altura más alta, porque el que empezó la obra en vosotros la terminará. No nos dejará media obra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos en la presencia del Señor. Es necesario que entendamos que la palabra de Dios nos da y nos enseña, nos da el conocimiento y nos enseña que tenemos una herencia incorruptible en Cristo Jesús. Nada, como dice Romanos 8, no recuerdo, 35, que nos separará del amor de Cristo. Vamos a ver, creo que es 8, 20 y tal, ¿no? A ver. Romanos 8:35 dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. O cuchillo. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Hasta ahí? Bueno, que se metió mi nietecito ahí en medio y una disculpa por eso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Si realmente tenemos una decisión y una seguridad de que estamos discerniendo con la mente de Cristo, estamos siendo transformados, esa obra está siendo llevada en cada creyente, si es que se dispuso sinceramente, verdaderamente a tomar una decisión de decir, yo le pertenezco a Cristo, yo le creo a Dios, no nomás creo en Dios, le creo a Dios que envió a su Hijo a este mundo. Por eso ahí en Juan 14:6 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Cristo. Nosotros vemos y entendemos que Cristo nació y pensamos
que Dios es un ser humano como nosotros. No, Dios es espíritu, Dios es potencia, no es hombre. Dice la palabra de Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque él no tiene pecado. Cada cosa que la palabra de Dios nos enseña es con un propósito divino futuro en el cielo al creyente. La palabra de Dios está aquí, ¿quieres creerla? ¿Quieres aceptarla? Muchas veces dicen, es que cada rato hablas de la conversión, la salvación. Pues ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que tu alma y la mía sean salvas. Al creyente, ¿por qué se le repite? Porque tiene que haber esa seguridad de que realmente, ¿quién dice la Biblia? 9 Corintios 5:10, 5:13, o 13:5, no recuerdo bien. Dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. ¿Por qué? La Biblia nos aconseja y nos enseña. No el pastor es un medio, el maestro es un medio, el evangelista es un medio, el misionero es un instrumento que Dios está usando para dar a conocer su palabra. Esta palabra yo no la escribí. Esta palabra se me es dada porque yo creo verdaderamente que estoy haciendo lo correcto al compartir la palabra de Dios con aquellos que quieran. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Estoy hablando de aquello que dijo el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, constante cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Me puede decir, puede pensar, se vale. ¿Sabe que si este país se dice que tenemos democracia, Dios tiene una democracia divina, pura y verdadera? Dios nos pone el propósito que Él tiene al haber creado la humanidad con un propósito. Pero si la humanidad en su mayoría no quiere entender, no quiere creer, no hay excusa. Dijo el Señor, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, tendrían excusa. Pero por cuanto los he hablado, no tienen ninguna excusa. Ahora, ¿quieres oír? ¿Quieres entender? Es decisión de cada quien. Yo te presento lo que dice la palabra de Dios. Si verdaderamente eres hijo de Dios, si eres cristiano, si verdaderamente estás en Cristo Jesús, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas en tu vida. Aquellos pecados que quedaron atrás, Dios te los perdonó. Aquellas cosas que nos portamos mal con aquellos que nos trataron bien, aquellos abusos que hicimos, aquellos robos que hicimos. Y fíjese bien, porque, ¿qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Debemos reconocer todos que fallamos, pero hay un camino. Precisamente Juan 3:16, más Dios que muestra su amor, no, más Dios que muestra su amor para con nosotros, no. 3:16, porque de tal manera. Perdón, porque de tal manera me estaba yendo a Romanos 5:8, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decisión tuya, gracias, mija. Y Romanos 5:8, ¿cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, mas Dios encarece, engrandece su amor. ¿Por qué? En el capítulo 4, versículo 8 de Primera de Juan, nos dice el por qué. Que a todos nos gusta oír eso. Nos gusta que nos digan que Dios es, pero también es justo y verdadero. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Fíjese bien que dice, el que no quiere, no, el que no ama, no conoce a Dios. Porque el querer y el amor es diferente. Lo repito para que se entienda. Dios nunca quiere, ama. Y es decisión de cada persona tomarlo o
o dejarlo. No es a fuerzas, no es a fuerzas. No es que Dios te pone su palabra, sus mandamientos y estatutos para el cristiano, para el no creyente, le dice, ¿sabes qué? Tu alma tiene salvación. Alguien ya pagó por ella. ¿La quieres, esa salvación? Eso depende de cada uno. Depende de ti, depende de mí, depende de cada persona. No es a fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que Dios ha mostrado su amor y que la oportunidad de que nuestras almas sean salvas es ahora, en vida, no en muerte, no cuando estemos en muerte. ¿Qué dice el versículo 16, mija, de Efesios? Dice la palabra de Dios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, gracias. Pablo está consciente de que la oración fortalece al creyente. La oración del creyente tiene poder, siempre y cuando sea de corazón, con una sinceridad verdadera. No es que el hermano, no es que la hermana, no es que el pastor, no es que la familia del pastor, no es que, no hay es que. ¿Vas a buscar a Dios o vas a criticar a la gente? Eso depende de ti. Eso depende. Aquí dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Amén. Porque vuestra fe, dice, porque lo que has creído, porque lo que has profesado como cristiano. Y luego en Efesios 3, 17 al 19 dice que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Porque arraigados y fundados, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos, ya entendimos, ¿verdad? Ya. Vamos a cerrar este punto para pasar al siguiente, nomás recordando lo que dice el versículo 19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud, ¿verdad? Entonces el 16 nos dice que no es eso el deber de todo cristiano, más que todo del y espiritual. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, en Romanos 1, 8 y 9, a mi Dios por Jesucristo, acerca de todos vosotros, que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Todas las iglesias a las que se refiere Pablo habla de la fe que ha desarrollado esa iglesia. Ese grupo de personas, no dice el templo, dice la iglesia, ese grupo de personas que han sido enseñadas bajo el amor de Dios, por el amor a sus almas, a las personas, nos enseña que aquella fe que nació en nosotros por oír la palabra de Dios ha tenido un resultado benéfico para todas las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir viendo? Que tenemos que ser sinceros con nosotros, pero más con Dios mismo. Dice Pablo ahí en el 9, ¿lo tienes? No, si no, yo lo tengo, está bien. ¿Lo tienes o no? ¿De 9 de dónde? No, nomás el 9, Romanos 1, 9. No le digo que el libro que me queda todo confundido. Debería leerme la mente. Romanos 1:9 dice la palabra de Dios, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre en mis oraciones. Búscame también Colosenses 1, 3 al 9. Eso lo vas a leer hoy. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Porque Dios es testigo. O sea, no estoy mintiendo. Al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio, predicando el Evangelio de Jesucristo, de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Constante consejo, estemos constantemente orando los unos por los otros, porque sin la oración somos presa fácil de cualquier cosa mala. Es necesario que entendamos que nosotros somos los soportes los unos de los otros, no los críticos, no, el soporte espiritual, para que mi hermano sea firme en Cristo Jesús, porque yo no sé qué situación esté pasando,
porque yo no sé qué hay en su mente, no conozco sus problemas. Somos hermanos en Cristo, pero no conocemos qué hay atrás de cada vida de cada persona. Eso nada más en Cristo. Por eso allí, ¿qué es? Según el Corintios 5:13, examinaos a vosotros mismos, o 13:5. ¿Ah? Dice, 1 Corintios 13:5, segunda, 13:5. Examinaos a vosotros. Bueno, si lo hay es que bueno. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no sois reprobados, ¿qué dice Colosenses 1:3-9? Dice, deseaos. Dice la palabra de Dios, damos gracias a Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Sí? En toda sabiduría espiritual. ¿Cómo? Inteligencia. En toda sabiduría, en todo conocimiento, ¿verdad? El 17 nos presenta algo muy hermoso, ¿verdad? Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu, es el que leímos, de sabiduría, de revelación, para su conocimiento. ¿Sí? Así dice el 17. Estaba Jesús ya después de haber resucitado. Y estaba María Magdalena y le iba a tocar. Y le dice Jesús ahí en Juan 20:17. Dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Fíjese bien lo que dijo el Señor. He subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto el Señor Jesucristo? Ahí mismo en el 17, pero en el versículo 5, ¿qué dice, amiga? Dice la palabra de Dios, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Cómo? Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Amén. Gracias. Hay un propósito cuando le digo a ver si cómo que me repite el versículo, porque hay algo que quiero recalcar. Cuando el Señor le dice a Magdalena, no me toques, no es porque no quería que lo tocara. Él tenía que subir al Padre a ser glorificado nuevamente. Pero le da un encargo muy importante a María Magdalena. Dice, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aún el Señor en su forma humana reconocía al Padre como su Dios, siendo el mismo Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que Dios ha mostrado su grande amor si tomó todo este trabajo para poder darle redención al ser humano. Porque tuvo que hacer un cuerpo, porque lo repito, Dios no es un hombre, no es un ser humano. Dios Padre es espíritu y espíritu consumidor. Es mucha diferencia
a lo que pensamos humanamente, porque a veces nos imaginamos a Dios como un ser humano, como un hombre, como una persona. No, delante de Dios no hay hombre, no hay mujer, no hay joven, no hay viejo. Delante de Dios todos somos iguales. Pero el Señor dice, espérate, no me toques, porque ya no subo a mi Padre para recibir mi gloria, que mi cuerpo sea glorificado también, porque el cuerpo no estaba glorificado. No había, ciertamente no había pecado. No puede haberlo tocado porque no porque no quisiera dejarla tocar o por algún motivo diferente, sino simple y sencillamente estaba esperando recibir la glorificación del Padre. Colosenses 1, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesemos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque esta recomendación, por lo cual también nosotros, del día, vosotros o nosotros, nosotros, te incluyó, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, o sea, por los oyentes, y ¿de qué? Y de pedir Y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y espiritual inteligencia. Una espiritual inteligencia. Ya vimos entonces cómo podemos entender lo espiritual según 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada. ¿Y por qué nos encarga todo esto Pablo? Lo encargaba a la iglesia de los Efesios. Es un encargo también para la iglesia actual. Porque hay algo que tenemos que entender, que dice, para que tengas que fructificando, dice, agradando en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta bíblica, no de mi mente. En 1 Pedro 2:9. Y es un versículo que ya lo hemos leído, pero es muy importante cerrar este punto con esto, porque debe haber ese cambio en nuestro ser. Adelante. Dice para Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que vayamos. ¿Quién? El pastor, no, todo creyente. No está diciendo vete de misionero, no está diciendo ponte a predicar a media calle, que debieras, si tu fe es verdadera, pero sí está diciendo testifícale a cada uno de los que ves de tu fe, para que su alma tenga salvación. ¿Quién quite que oyendo tu testimonio, él o ella se arrepienta? ¿Cuál es el propósito? El versículo de Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En los santos, ¿verdad? Dice, todo esto, todo esto que el cristiano tiene a su disposición, capacita a todo cristiano. ¿Para qué? Para dar testimonio, si no quiere hablando, con su forma de vivir, con su actuar, con su presencia. Hay muchas de las veces que llegan y le dicen, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nota, se ve en la forma de ser. ¿Y cuál es el propósito? Que no nomás nos quedemos con eso. Ahí en Hechos 26 y 18, ¿qué dice? Aparte de que vimos ahí, para cerrar allá en 1 Pedro 2:9, ¿qué dice Hechos 26 y 18? Dice para Dios, para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Suerte, gracias, suerte, salvación entre los santificados, suerte, ¿verdad? Ahí parafraseamos ese versículo, es lo que dice para que abran sus ojos. ¿Para qué? Para que abran sus ojos. Porque estaban vedados, no que estuvieran ciegos físicamente. Ahí en 1 Corintios 4:4 vemos que el ser humano de por sí está cegado sin Cristo. 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos presentando la batalla al enemigo, pero no con nuestras armas, sino con las armas espirituales que Dios nos da para ir a predicar el evangelio, como dice allá en Mateo 18, 28, 29. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, mija. Es una bendición poder entender que Dios nos da el camino completamente abierto para que le hablemos a los demás. No que tienes que creer a fuerzas. Primero se les explica si se disponen a oír. Si se disponen a oír. Porque nadie puede obligar a nadie a oír lo que no quiere. A mí me ha tocado que oigan, no, a mí no me interesa nada de eso. Para su mal lo hace. ¿Me está desechando a mí? No. Muchas veces es que esta gente no quiere escuchar. Es que no te toca a ti juzgar ni a mí a la gente. Eso es obra de Dios. Porque no tengan excusas de que a mí nadie me dijo nada. Para que no tengan excusas de que a mí nadie vino y me dijo. Sino para que sepan, para que entiendan, como ahí dice Hechos 26 y 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, dijo el Señor, remisión de pecados y suerte o salvación entre los santificados. No es a fuerzas, es voluntario. ¿Qué dice el versículo 19? Por favor, de Efesios 1:19. Dice la palabra de Dios, y cual aquella superminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Amén. Por la potencia, por la operación de la potencia de su fortaleza, por su poder, porque Él así lo quiere. Dice ahí en Colosenses 1:28-29, yo lo tengo, mira, si quieres, en el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto. Pongamos aquí, con perdón de la interrupción, donde dice presentemos a todo ser humano, dice hombre, dice a todo humano perfecto en Cristo Jesús. El 29 de Colosenses 1, en el cual aún trabajo combatiendo según... A ver, dígamelo por favor. Dice la palabra de Dios, el cual nosotros anunciamos amonestados a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. ¿Por qué? La cual obra en mí poderosamente. ¿Cuál obra en mí poderosamente? Cada pastor, cada siervo del Señor llamado a predicar, si viera usted cómo mueve al ser humano el poder de Dios que nos lleva a predicar la palabra, haya o no haya recompensas económicas o terrenales. Pero fíjese una cosa, que Dios bendice y suple, depende de la fe de cada uno.
No es que porque yo quiero. Si yo obedezco lo que Dios me manda y predico el Evangelio, Dios me suple mi necesidad. Y déjame decirle un pequeño testimonio, que no tengo deshonra, pero no me falta nada. Gracias a Dios, porque Él siempre suple las necesidades de cada uno. Dice Efesios 6:10. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Por lo cual, hermanos míos, confortados en el Señor y en su potencia de fortaleza. Qué tremendo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es gracias. Eso es lo que debe haber en la boca del cristiano. En su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo llevar toda la obra a cabo. Aún como pastor, aún como evangelista, necesito quien soporte, así como soportaba Josué los brazos de Moisés para seguir la batalla. Gracias a Dios porque siempre hay una persona o varias personas alrededor de este siervo que lo soporta y me da la fuerza por medio de ellos para seguir adelante. ¿No cree usted que es fácil? No, no es fácil, pero tiene uno ese gran privilegio de predicar la palabra de Dios y decirle Dios le ama, pero depende de usted si acepta ese amor o no lo acepta. Nadie no está obligado, repito, es decisión voluntaria y personal de cada quien. Yo estoy puesto para hablar la palabra de Dios, no para juzgar a nadie. Yo le digo lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiero decir. ¿Qué dice el versículo 20, mija? Dice la palabra de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. ¿Colocándolo en qué? Colocándole a su diestra en los cielos. Colocándole a su diestra en los cielos. ¿Qué dice 1 Juan 2:1 al 3? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Amén. Perdón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El Señor está a la diestra del Padre, pero ¿qué está haciendo? Si no está haciendo nada. Está watching TV, no. Está viendo la televisión, perdón. Está viendo la televisión sentado en el sillón. No. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos los creyentes. Cada versículo que damos, me gustaría que lo apuntara y lo examinara. Si es que dice lo que nosotros decimos. Dice allí, leímos el 20, ¿verdad? La cual que la potencia de su fortaleza, luego con el 19, luego continúa el 20, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre en los cielos. ¿Qué está haciendo? Nada, ya hice todo, ya hice lo que tenían que hacer. Ya me crucificaron, ya morí físicamente, ya resucité, ya nada tengo que hacer. Tengo que sentarme a descansar porque me cansé. ¿Eso dice? No, está intercediendo por usted. ¿Y sabe qué? Cada día está atento a usted. Si Cristo vive en usted y en mí, todo el tiempo no está en un lado, lo he dicho y usted ha predicado, está en nosotros, con nosotros, ¿no? Y si tenemos a Cristo, tenemos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, ¿verdad? ¿De qué? De que estamos bajo la protección del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, está intercediendo cada día por mis fallas, por mis pecados. Pero ¿qué necesito hacer? Arrepentirme de lo que hablé, porque la lengua no tiene hueso, se mueve muy fácil de lo que pensé, porque no hay límite y en lugar de parar el pensamiento le damos vuelo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Limitar
limitar, porque dice ahí Efesios que 6:12 o 12:6. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios 6:12. Efesios 6:12, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que estamos viendo? No es una lucha cualquiera, no es una lucha de armas, de pistolas, de cuchillos, de shotgun, o de ametralladoras, de escopetas, armas humanas. No, es una lucha donde se necesita tener el armamento necesario, el escudo necesario. Ahí mismo en Efesios está la armadura, no recuerdo exactamente, el de la fe, el escudo. No recuerdo dónde está la armadura. Efesios 6:14 al 19 o 18. Al 19. Dice la palabra de Dios, estar pues firmes. Bueno, el 13 empieza con, por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que pongáis a apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Digo, gracias, amigo. Ahí nos habla bien claro, pero el punto que me lleva a mí es, tenemos el escudo, que es por la fe. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, tenemos nuestra arma espiritual para defendernos de todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque vino Cristo y llevó a cabo toda la obra redentora para la humanidad y nos ha capacitado y nos ha dado la armadura, nos ha dado las armas espirituales para seguir combatiendo y resistiendo al enemigo. Dice allí en el versículo 20, lo leímos, ¿verdad? La cual obró Cristo, que es la potencia de Dios. Dice ahí en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido. ¿Por quién? Por la muerte. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. ¿Cómo iba a detenerlo la muerte? Aún la muerte la venció, la sometió a él, ¿verdad? ¿Cuál muerte? La física y la espiritual. Por eso que tenemos vida eterna, no en este cuerpo, se va a ser dado un cuerpo nuevo a cada quien, ¿verdad? ¿Por qué Cristo logró todo esto? Porque él siendo el mismo Dios, quien dice Hebreos 1:1-3, ¿cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado de muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y repite, gracias. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y repito, no está haciendo nada, todavía trabaja. Ya está trabajando a favor de la humanidad. ¿Lo entendemos? Pues eso depende de cada quien si quiere entenderlo o no, pero Dios, el Señor, todavía está trabajando. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice Efesios 1, y la misma, sí, no, Hebreos 1, no dice eso, del 1 al 3, bueno, lo leíste, ¿verdad? ¿Cuál es El 3. el 3? El cual siendo el resplandor de su gloria, el 3, ¿verdad? Y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra,
de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que entendamos que si tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo, al tener a Cristo, al tener el Espíritu Santo, tenemos al Padre, porque Cristo es Dios mismo, según la palabra de Dios, según Juan 1 al 3, Cristo es Dios mismo, ahí en el 1:1. Nos vamos a ver ese versículo, Juan 1:1 y 2 me parece, es lo que menciona, lo que Él es Dios mismo. Adelante. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:14? ¿Y aquel verbo qué? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice Hebreos 5:10? O 10:5, no me acuerdo, me hiciste el cuerpo. Tenemos que, yo quisiera darles toda la información para ver si de verdad alumbra el Evangelio a la mente de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Más me apropiaste cuerpo. Digo, hay mucho que entender y mucho que aprender si queremos. Repito, no es a fuerzas, es voluntario. Si te convence la palabra de Dios, porque debe haber una convicción y una disposición de querer entender la palabra de Dios. Eso es de cada uno. ¿Qué dice el 21? Dice la palabra de Dios, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. No solo en ese siglo, sino en el venidero, ¿quién? Cristo. ¿Qué dice allí Filipenses 2:9-10? Aquí lo tengo, pero si lo lees está bien. Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ha doblado usted su rodilla y su corazón delante del Señor? ¿Le ha permitido ser su Señor? Una cosa es saber que es el Hijo de Dios. Otra cosa es saber que murió y resucitó. Pero la verdadera finalidad es, ¿lo acepta usted? ¿De veras lo cree? Porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12. Si Hechos 4:12 nos dice la verdad, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si usted cree que la Biblia es la verdad, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dado a los seres humanos, al humano, los hombres, los humanos, en que se pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación de su alma. Este cuerpo aquí se queda. Todo lo material que usted haga o tenga aquí se queda. Familia, parientes, todos aquí se quedan. Aunque un día nos alcanzarán. Pero este cuerpo aquí se queda. No va a ningún lado. El que va es su alma. ¿Verdad? Dice el versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza de todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? No, no es el pastor. El pastor lo único que tiene es la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de que la entiendan, de que sean edificados. No pedirles que den, eso sale del corazón de cada persona. El cooperar, el dar, porque hay muchas excusas que no va a la iglesia porque los pastores siempre están pidiendo dinero. No estamos pidiendo nada. El dinero no nos interesa. ¿Que sí es necesario? Sí, sí es necesario. ¿Y se necesita? Sí, sí se necesita. Pero es más importante el alma de cada persona. No su riqueza, no su importancia, no su belleza, no su potencia, sino su alma. No le hace que esté feo, horrible, Dios lo ama igual.
no le hace que esté bonita, preciosa, hermosa. Dios la ama igual que a la más fea. Para Dios no hay diferencia, pero depende de cada uno. Dice Jesús ahí en Mateo 28:18, confirmando quién es Él. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién? Jesús. Y ha de venir por su iglesia, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a creyentes y no creyentes, porque es el mismo juez. A Él se le dio potestad de todo, en el tribunal de Cristo y en el tribunal del trono blanco. Dice Efesios 4:15, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Quién? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿De quién? De la iglesia. ¿Qué dice? No sé por qué tengo aquí Juan 15:5. A ver. A veces pongo versículos a un lado y no sé si lo apunté con relativo o fue algo más. Juan 15, dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Al creyente, ciertamente al creyente, no se juzga al creyente, sino que se le exhorta, se le invita a que obedezca la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo he dicho y lo repito, gracias. No es que tiene que irse de misionero, no es que tiene que andar en la calle, corre y corre y hablándole a la gente. Donde quiera que usted esté, cerca de quien usted esté, Dios le va a abrir la puerta para que usted le hable a las personas, si es que usted es instrumento del Señor. Si no, cuidado. ¿Qué dice Efesios 5:23? No les va a gustar a muchas, pero es la verdad. Dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el que da la salud al cuerpo. Amén. Déjeme decirle que la Biblia ha sido hecha de un lado. Muchos están peleando en estos tiempos de quitarse la patriarquía de encima. Pero cuando se habla del matrimonio en la Biblia, no se habla de que la mujer tiene que ser esclava del hombre, de ninguna manera. Mientras tienes el compromiso contigo de que estás con aquella persona, seas hombre o seas mujer, se requiere respeto a aquella persona. Si es que conoces a Cristo, si es que conoces la verdad de Dios en ti, debe haber un respeto, no un sometimiento de que tienes que hacer lo que yo digo porque yo digo. Porque hay muchas mujeres que pelean y con derecho, pero hay muchas mujeres que pelean y sin derecho. Porque ni el hombre es más delante de Dios, ni la mujer es más. Ni menos ni más, ni uno ni otro. Tanto el hombre como la mujer, viejo o joven, tanto hombre como mujer, somos igual delante de Dios. Es que no hay y sigue hablando en Efesios mucha enseñanza acerca de eso, pero no estamos en eso ahorita. Vamos al 23, versículo 23 que nos dice, y cerramos. Dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, ¿quién? Cristo. ¿Y quién? Que hincha en quién? En la iglesia. Todas las cosas, en todos, en cada uno de la iglesia. Hay un versículo que dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Ahí en Romanos 12:5 dice, así que muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Así lo compara el cuerpo. ¿Por qué? Tenemos pies, tenemos manos, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos dientes, tenemos lengua, tenemos tacto, tenemos olfato, pero no es la función de cada miembro, es para ese miembro esencial. Porque sin la nariz, ¿cómo respiraríamos? ¿O cómo
se tomaría aire sin abrir la boca, ¿verdad? No se vaya que se nos mete una mosca. Es necesario que entendamos que somos muchos miembros, ciertamente. No nomás esta iglesia, no nomás este templo donde se congrega la iglesia, toda la iglesia alrededor del mundo. Chinos, africanos, franceses, italianos, alemanes, rusos, todo aquel que cree en Cristo Jesús es un cuerpo de quien, de Cristo en Cristo Jesús y miembro de ese cuerpo, ¿verdad? Colosenses 2:17 dice, lo cual es sombra del porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Lo cual es sombra de lo porvenir. Podemos decir, la palabra de Dios nos enseña, bajo la sombra de la enseñanza, de que un día va a venir Cristo por su cuerpo y va a venir a juzgar, a buscar, a reinar y luego al juicio final. ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo no sé, pero la palabra de Dios nos enseña que somos cuerpos de Cristo como creyentes y que estamos puestos todos para enseñar, predicar, hablarle a los demás acerca de su alma, no de su cuerpo, porque su cuerpo aquí se queda, su alma es la que va a dar cuenta. ¿A dónde va? No es a donde Dios quiera, es a donde usted la mande. Ese razonamiento debe serlo, porque Dios ya hizo toda la obra y la tiene por terminar en un futuro, que por cierto, cada día está más cerca. Las decisiones se hacen en vida para la vida eterna, no en muerte. No importa lo que haga cuando ya se murió, porque está establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Depende de cada uno. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por estos momentos, por tu palabra. Bendice tu palabra, bendice al oyente. Y Padre, que tu palabra corra, camine, obre tu Espíritu Santo en cada internet de corazones, de manera que, Padre, pues pueda ser entendida tu palabra. Dales lucidez y danos lucidez también para poder seguir adelante. Ponemos todo en tus santas manos, danos de gracias en todo y por todo, pidiendo bendiciones para nuestros hermanos, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en tribulación, aquellos que están en algún problema económico. Sé con ellos, ora en sus vidas y en las nuestras. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.